Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo Plutarco que una autoridad que se funda en el terror, en la violencia, en la opresión, es al mismo tiempo una vergüenza y una injusticia. Hoy vamos a hablar de una de las páginas más negras de la dictadura cubana. Una de las páginas que desde el momento en que se escribió se ha intentado borrar, hacer desaparecer prácticamente de la historia de Cuba. Una de las páginas de terror que sembró el comunismo en nuestro país. Hoy vamos a hablar de la versión cubana de la masacre del Bosque de Catín. Hoy vamos a hablar de la masacre de la Loma de San Juan. Recordemos hace unos meses en el vídeo que publiqué sobre los tribunales revolucionarios de cómo los comunistas sembraron el terror en Cuba desde el propio año 1959, violando cualquier tipo de derecho y fusilando a todos los que se le opusieran, ya fuera políticamente o incluso por razones personales. Uno de estos macabros sucesos fue el fusilamiento de la Loma de San Juan, ocurridos en la madrugada del 12 de enero de 1959. En esta noche de terror, en esta noche macabra, fueron ejecutados en manos de los comunistas, bajo las órdenes de Raúl Castro, 71 cubanos, aproximadamente, porque algunas cifras llegan incluso a los 73. El periodista Antonio Llano Montes, que fue testigo de lo que ocurrió, nos cuenta que fuimos a reportar el juicio que se les hacía a 72 infelices. Estábamos presentes cuando Raúl Castro interrumpió el tribunal y dijo: si uno es culpable, los demás también lo son. Los condenamos a todos a ser fusilados. Más tarde me dijeron que estaban abriendo una zanja en el campo de tiro, en el campamento militar de Santiago de Cuba, frente a donde iban a fusilar a esas 72 personas. En la tarde yo me dirigí hacia allí para retratar la zanja y saludé al sacerdote que iba a asistir a los condenados a muerte. Después de tomar la foto, comenzaron a llegar los prisioneros en camiones y yo no quise presenciar el macabro espectáculo y me fui atravesando a pie todo el campo de tiro y tomando un taxi que me llevó de nuevo al hotel. En honor a la verdad, nosotros no presenciamos el monstruoso crimen de Raúl Castro. Al día siguiente volví al campo de tiro y vi que la zanja con los cadáveres de aquellos 72 infelices había sido tapada con tierra y pude ver algo que me horrorizó: la mano de uno de los fusilados que salió fuera de la tierra y se agarraba a una piedra. Esto indicaba que muchos de los fusilados los habían enterrado vivos. Y en aquellos días en que fusilaban a cualquiera por cualquier cosa, yo tuve la osadía de publicar el reportaje de la zanja, de los fusilados y de los que enterraron vivos. Eso me trajo como consecuencia que me llamara Luis Gómez, jefe de la redacción de la revista, y me dijera que el gobierno de Fidel estaba molesto con lo que yo había publicado en carteles. Y ahí está, y lo pueden ver, y que me cuidara porque iban a tomar represalias conmigo. A los 2 días, Carlos Franqui, que estaba en el periódico Revolución, me estaba llamando agente del imperialismo y enemigo de la revolución. Eso equivalía a que me fusilaran. Por menos que eso, fusilaban a cualquiera. Esa es la verdad de lo que ocurrió en Santiago de Cuba en esos días en que se enjuiciaron y se fusilaron 72 personas en una noche por órdenes directas de Raúl Castro. Familia, ¿quiénes fueron los fusilados de la Loma de San Juan? Los fusilados eran soldados y oficiales del cuartel Moncada. El mismo cuartel Moncada que en 1953 intentaron tomar los hermanos Castro y no pudieron. Y tal defensa hizo que Fidel Castro tuviera que huir a la Gran Piedra. La justicia revolucionaria, tan solo 12 días después de haber llegado al poder los comunistas, se convirtió en venganza personal y revolucionaria. Los militares de 1953 ni siquiera eran los mismos que ahora iban a ser fusilados, eran simplemente otros que estaban en ese momento en el cuartel Moncada, 6 años después de aquel suceso, y estos nuevos militares fueron víctimas de la venganza de Fidel y Raúl Castro.
Como vimos en las declaraciones anteriores, el juicio fue un teatro donde Raúl Castro volcó toda su rabia y, sin probar ningún delito más allá del hecho de que fueran militares, los condenó a todos a muerte, sin una investigación previa, sin derecho a la defensa, sin el debido proceso, basados en el principio de presunción del delito, sin testigos que los acusaran y sin otra culpabilidad que no fuera la orden que dio Raúl Castro de que los fusilaran a todos. El tribunal, presidido por el comandante rebelde Belarmino Castilla, alias Aníbal, el capitán Oriente Fernández, el capitán Alfredo Ayala, la doctora Concepción Alonso y, como fiscal, el capitán Jorge Cerguera, alias Papito, fueron los que el día 11 de enero, con solo 4 horas prácticamente de juicio y con la ausencia de muchos de los acusados que ni siquiera fueron al juicio, fueron los que condenaron a muerte a estas personas por supuestos crímenes cometidos durante la dictadura de Fulgencio Batista y, siguiendo las instrucciones de Raúl Castro, fueron condenados a muerte por fusilamiento. Entre 71 y 73 militares y civiles, además, que estaban en el grupo, fueron asesinados en el campo de tiro de San Juan en la madrugada del 12 de enero de 1959. Los sacaron del bivac de Santiago de Cuba en la noche, de la celda número 8, que es la que llamaban la galera de la muerte, amarrados con sogas por las manos y en parejas, encerrados en rastras y camiones y trasladados a la loma de San Juan, donde un bulldozer ya había abierto una zanja de 40 pies de largo por 10 de ancho y 10 de profundidad. Fueron colocados de espaldas a la zanja en parejas, mientras 5 sacerdotes, entre ellos el padre católico Jorge Bes Chabebe, le oficiaba la extrema unción y pedía a Dios que les perdonara sus pecados. Algunos de los que estaban en la galera de la muerte se salvaron, según nos cuenta Luis González Lalondri, se salvaron por la extraña y única razón de que se acabaron las sogas con las que los estaban amarrando y se escondieron en la galera en silencio y a oscuras cuando fueron a buscarlos. Los nombres de los que se salvaron aquella terrible noche son Romilio Arzuaga, Longino, que era hermano del cantante Pacho Alonso, y el hermano del propio Luis González, de nombre Rodovaldo. En el caso de Rodovaldo, por ejemplo, estaba preso solo por manejar un ómnibus del servicio público durante la huelga de abril decretada desde la Sierra Maestra. Uno de los fusilados, apodado El Morito, solamente se ocupaba de repartir el café a los invitados en la oficina del gobernador provincial. La lista de condenados a muerte es esta que les voy a poner aquí, y voy a poner todos y cada uno de estos nombres, no porque sea un dato más, sino porque cada uno de estos nombres que están aquí demuestran otra vez el crimen comunista cometido en Cuba desde 1959. Demuestra la barbarie de los comunistas en mi país desde una semana después nada más de haber llegado al poder. Demuestra que no hubo justicia, sino venganza, incluso contra personas que no habían hecho absolutamente nada más allá de pertenecer al Ejército Constitucional de Cuba. Uno de los nombres de esta lista, Bonifacio Asa Grasso, era el comandante de la Policía Nacional de Santiago de Cuba para finales de 1958. Este hombre fue clave a la hora de evitar más muertes y facilitar el traspaso de poder entre las Fuerzas Armadas Constitucionales de Cuba y el ejército rebelde. Este hombre hizo como mediador para que no ocurrieran más daños de los que ya habían, y su persona fue usada por los rebeldes para reforzar una imagen de reconciliación y de perdón. Los rebeldes entraron en Santiago de Cuba acompañados de Bonifacio Asa, y aún así fue ejecutado también en la Loma de San Juan. 2 meses antes del triunfo de la revolución, Asa Grasso, en un secuestro fingido, se había ido a las lomas de Villalón, muy cerca de la ciudad, y en el campamento de Manuel Piñeiro, Barbarroja y de Uber Matos, había ofrecido sumarse con las fuerzas de la policía bajo el mando de los alzados. El 1 de enero, Asa, como les decía antes, bajó con los rebeldes y con un brazalete rojo y negro el 26 de julio en un jeep abierto, y lo pasearon por todo Santiago de Cuba, y el propio Raúl Castro lo elogió y luego le nombró jefe de la Policía Revolucionaria de Santiago de Cuba. Y aún así, como les decía antes, fue ejecutado también en la Loma de San Juan. En septiembre de 1963,
las lluvias torrenciales del devastador huracán Flora sacaron a flote algunos de los cadáveres de la fosa. El régimen cubano hizo excavar la fosa, sacar todos los cadáveres, meterlos en bóvedas de cemento y lanzarlos en la fosa de Batley. Fueron arrojados a lo más profundo del mar Caribe, donde yacen allí todavía. Ya sé, familia, que esto parece una película de terror. Ya sé que este final, lanzando los cuerpos al fondo del mar en un intento de hacer desaparecer la historia, parece parte de un guión grotesco de Hollywood, pero esta es la más absoluta verdad de lo que pasó en la Loma de San Juan. Así actúan los comunistas, lo hicieron en el bosque de Catín y lo volvieron a hacer en Cuba. Un lugar donde se libró una de las grandes batallas del Ejército Libertador en nuestras guerras de independencia, como fue la Loma de San Juan. Un lugar donde el mayor general Calixto García y el general William R. Shafter, al mando de las tropas de Estados Unidos, vencieron al ejército español. Este lugar, que fue símbolo de gloria y victoria, fue convertido por los comunistas en un cementerio de terror, de venganza y de vergüenza, en una mancha de sangre más sobre la geografía cubana, en otra de las atrocidades, o prácticamente en una de las primeras atrocidades cometidas por el comunismo en Cuba. Este es un breve resumen de lo que ocurrió ese 12 de enero de 1959 en la Loma de San Juan, donde entre 71 y 73 cubanos fueron asesinados por órdenes de Raúl Castro, sin juicio, y enterrados en una fosa común y luego lanzados al mar dentro de bóvedas de cemento. Estos son los datos, familia. Esto es lo que hizo el comunismo en Cuba y lo que sigue haciendo a día de hoy, las mismas atrocidades. Estos son los datos, las ideas, las que ustedes quieran, familia. Un saludo. Nos vemos en próximos videos.